bienvenidos a Tertulia Urgente, un espacio de conversación libre y reflexiva impulsado por Moción Urgente. En Tertulia Urgente nos sentamos a dialogar con activistas, voces claves para profundizar en temas que nos preocupan y de esta forma esclarecer dudas desde distintas perspectivas. Aquí no imponemos verdades absolutas, sino que buscamos comprender y debatir con apertura y rigor. Hoy nos encontramos con una invitada muy especial, Karime Ortiz, y voy directamente a la primera pregunta para ella. ¿Quién es Karime Ortiz? Cuéntanos un poco sobre ti y acerca del contenido que generas en redes sociales. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Soy Karime Ortiz Martínez y podría definirme como persona, como una activista que perdió la vista a los 5 años, pero que más allá de ser un obstáculo para mí, fue una motivación para iniciar una transformación profunda, iniciando por la filosofía y por la academia. Eso fue lo que me motivó a ser activista porque me di cuenta de que hay mucho por hacer en relación a la inclusión de las personas con discapacidad. Y siempre quise hacerlo desde un enfoque, desde un enfoque digno, pero más que todo desde la academia, desde el conocimiento. Es por eso que decidí volverme activista y promover y defender los derechos de las personas con discapacidad dentro de Bolivia y fuera de la misma. Porque estoy convencida que la única manera de poder realmente cambiar la mentalidad de la sociedad es a través de la academia, de la información, de los medios de difusión. Por eso es que decidí crear mis redes sociales y promover la inclusión de las personas con discapacidad por medio del conocimiento, por medio de la inclusión social de impacto. Karime, ahora yéndonos un poco hacia el lado de el tema personal, ¿podrías hablarnos sobre cuál es la carrera que estás estudiando, si ya te titulaste de ella? Claro que sí, yo actualmente estudio Derecho en la UPSA y la principal motivación que tengo para estudiar esta carrera es porque siempre quise aprender cómo defendernos, ¿no? Porque normalmente uno siempre dice, sí, hay que hacer incidencia, pero muchas veces uno no sabe cómo. Entonces, estar en la carrera de Derecho, aprender sobre derechos humanos, sobre el derecho constitucional y la importancia que tiene para defender los derechos fundamentales fue algo que a mí me motivó mucho. Y este año, ya estoy en mi último año de la carrera, estoy haciendo tesis y estoy muy contenta porque precisamente mi tesis tiene que ver con el derecho a la educación y la incorporación de la inteligencia artificial. Creo que es un tema de la actualidad que va a ayudar mucho a promover la independencia y la autonomía de las personas con discapacidad. Bueno, Karime, comentanos un poco acerca de, hace un rato nos hablabas sobre tu interés de compartir sobre tu vida en redes sociales. ¿Cómo es que nace esto? ¿Hubo algo en particular que te hiciera decidirte por abrirte un perfil en redes sociales y comenzar a compartir tus experiencias? Bueno, agradezco mucho la pregunta que me haces porque, en efecto, Eh, resulta pues que cuando yo salía a la calle, ¿no? Me topaba con muchas personas que tenían un concepto negativo de la discapacidad, como si fuera algo terrible. Entonces yo me pregunté por qué. ¿Por qué es que la gente tiene una perspectiva tan negativa de la discapacidad? Y llegué a la conclusión de que es por la falta de información. Y es ahí donde yo me pregunté, ¿qué hago yo para poder contribuir a que la sociedad cambie su mentalidad? Y es por esa razón que decidí crearme un perfil en redes sociales y mostrarle a la gente de manera positiva las cosas que pueden hacer las personas con discapacidad, que pueden tener una vida digna, que a pesar de su condición, todo es cuestión de la decisión personal que tome cada persona. Porque tenemos dos opciones: ver la discapacidad como algo negativo o ver la discapacidad como una oportunidad de aprendizaje que puede sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Continuando en esta línea de lo que estabas mencionando, eh, ¿cómo, cómo sentís que es la percepción hoy en día sobre el tema de la discapacidad en redes sociales? ¿Crees que hay mayor apertura, que se está hablando más sobre el tema? Bueno, me hace muy feliz, te comento, ver que hay muchas personas con discapacidad que se han animado a difundir el tema de sus vivencias y sus experiencias, pero creo que cada persona le da su enfoque, ¿no? En el caso mío, siento que si bien el tema de la discapacidad y de la inclusión académica, ¿no? Educativa y demás está teniendo mayor fuerza cada vez en redes sociales, siento que hay mucha desinformación y siento que nosotros, en este caso en particular, yo como persona con discapacidad, tengo la obligación
de promover estos derechos de las personas con discapacidad desde un punto de vista de la academia. Como te mencioné, hay muchas personas que le dan su perspectiva personal. Yo particularmente trato siempre de mostrar que las personas con discapacidad pueden estudiar, pueden ser activistas, pueden tener una vida normal y ese es mi objetivo, ¿no? Creo que lo que nosotros debemos hacer siempre es mostrar las cosas positivas con actitud mental positiva, más allá de centrarnos en el problema, preguntarnos nosotros qué podemos hacer para dar una solución a esas controversias que viven diariamente las personas con discapacidad. ¿Cómo podemos solucionar eso? Fue, Permítame, perdón. permítame, por favor, quiero hacerle una pregunta a Karime. Eh, Karime, a casi todas las personas nos cuesta mucho exponernos a, a lo público. ¿Cómo fue para usted decidirse y hablar de su experiencia personal y profesional en público? Usted nos habló de que primero, desde el punto de vista de la filosofía, empezó a generar las herramientas para hacerlo, pero por favor, si puede desarrollar un poco más ese. Ya. Bueno, les voy a contar algo que es muy real, que todas las personas con discapacidad lo pasamos cotidianamente. Es que muchas veces cuando yo salía a la calle y iba a un lugar tan sencillo como cualquier otra persona, ¿no? Al colegio, a la universidad, ir incluso a tomar un helado, siempre que yo salía a la calle, la gente pensaba que yo salía a mendigar, salía a cantar en los micros, y yo, desde ahí, o sea, me puse a pensar y dije, no, o sea, no todas las personas con discapacidad eh, tienen esta perspectiva. Claro que obviamente muchas personas lo hacen por distintas razones, pero me di cuenta de que esa es la percepción que muchas personas tienen de la discapacidad. Entonces me puse a pensar, ¿quiero eso para mi vida? La verdad es que si ustedes le preguntan a una persona con discapacidad, lo que más va a agradecer es que cuando salga a la calle nadie le haga un comentario impertinente, porque es un gran desafío. Salir a la calle, como usted lo dice, ¿no? Exponerse públicamente es un gran desafío. ¿Por qué? Porque no sabes de qué manera te van a percibir los demás. Hay mucha gente que le cierra oportunidades a las personas por el hecho de tener una discapacidad. Entonces, ese sentimiento de decir, no, yo quiero hacer algo, yo quiero alzar la voz, yo quiero mostrar con hechos y no solo con palabras de que yo puedo, de que realmente existen personas con discapacidad que van al colegio, que van a la universidad, que son profesionales dignos y que tienen una vida normal, es algo que particularmente creo yo que merece toda la visibilidad del mundo. Y que ese tipo de ejemplos son los que merecen estar en redes sociales haciendo incidencia política, haciendo incidencia en el mundo del activismo y defendiendo los derechos humanos de las personas con discapacidad. Gracias, Karime. Karime, ¿cómo se sintió para vos el transitar la universidad siendo una mujer con discapacidad visual? ¿Sentiste que hubo algún reto en particular que fue más desafiante que otro y qué fue lo más transformador al respecto? Muchísimas gracias por la pregunta. Precisamente es una pregunta que yo me la he hecho durante estos años. Cuando, mira, te comento un poco. Yo me gradué de un colegio fiscal, ¿no? Y entré a una universidad privada, ¿ya? Yo me gradué de un colegio fiscal. ¿Por qué menciono esto? Porque la educación pública es muy distinta a la educación privada. Gracias a Dios me gradué por excelencia del colegio y eso me permitió tener una beca en la UPSA. Pero esta transición fue muy interesante porque en el colegio yo sufría mucha discriminación, mucho bullying, porque obviamente la educación pública tiene muchas deficiencias, ¿no? Lamentablemente los gobiernos actuales no se preocupan por invertir en educación y por dar una educación de calidad a los jóvenes. Entonces, muchos de mis compañeros y muchos de mi entorno social en el colegio no sabía cómo tratar a una persona con discapacidad. Para mí algo muy común era salir de mi curso y escuchar gente que haga comentarios de, ay, pobrecita, viene la cieguita, y eso era todos los días, y para mí se convertía en algo súper incómodo. Yo, por ejemplo, amaba pasar clases en el colegio, pero odiaba el recreo, porque cuando salía era todos los días escuchar esos mismos comentarios que me hacían sentir incómoda. Y eso no solamente me pasaba en el colegio, me pasaba cuando iba a algún espacio público. Cuando entré a la universidad, eh, ahí vi que las cosas eran diferentes, porque en la universidad no habían personas que me hagan comentarios impertinentes. Y si alguien se acercaba a mí,
era a preguntarme mi nombre y si necesitaba ayuda. Entonces, ahí vemos cómo la educación es fundamental para hacer sentir incluida a una persona con discapacidad. En todos estos años que estuve en la universidad, ya estoy en mi último año, durante estos 5 años me he sentido tranquila y en paz porque nunca he escuchado un comentario fuera de lugar en relación a mi discapacidad. Algo muy importante que les pido que todas las personas que van a escuchar esto tomen en cuenta es que siempre que se acerquen a una persona con discapacidad, pregúntenle su nombre y refiéranse a esa persona por su nombre, no por su condición. Es muy incómodo para una persona con discapacidad que digan el cieguito, la cieguita, el sordo, el inválido. Es demasiado despectivo. Entonces, ahí, por ejemplo, vi una transición muy grande, ¿no? En cuanto al tema del trato y también la predisposición, ¿no? La verdad que fue muy buena la educación en la universidad, me gustó muchísimo. Claro que cada quien tiene sus propios desafíos, también tuve desafíos en la universidad, pero si te puedo decir algo que la verdad me siento muy, muy feliz, es que no he sufrido incomodidades de esas características, ¿no? Como las sufrí en el colegio. ¿Sentiste que la universidad, en este caso la Universidad UPSA, te hacía sentir más cómoda por la infraestructura que tenía o por el trato que te brindaban las personas que formaban parte de la universidad, hablando del plantel docente, administrativo o tus mismos compañeros? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Bueno, yo creo que lo que marcó mucho la diferencia en cuanto a la educación que he recibido en la UPSA ha sido básicamente de que ha habido mucha predisposición por parte de los docentes y por parte del plantel administrativo para ayudarme, ¿no? Con decirte, por ejemplo, que yo voy a la universidad y cada vez que yo bajo del móvil siempre se acerca personal de seguridad para preguntarme dónde quieren que me dejen, o sea, en qué aula quieren que me guíe. Y siempre, por ejemplo, que salgo de una aula, siempre hay personas predispuestas a ayudarme. Y como te digo, o sea, se acercan, me preguntan mi nombre y me dicen si quieren, si necesito ayuda, ¿no? Entonces yo puedo caminar tranquila sin escuchar comentarios impertinentes. Ahora, también en cuanto al ámbito de los compañeros, también han habido desafíos, ¿no? Obviamente, pero yo agradezco bastante de que los docentes y el plantel administrativo eh, han sido realmente un apoyo durante estos 5 años. Si bien los compañeros suelen ser un poco especiales en muchos sentidos, pero creo que el resto de la comunidad UPSA ha sido muy amable y muy empática conmigo. Yo soy activista y me los he topado en muchos eventos al resto de la comunidad UPSA y la verdad que siempre han sido muy amables y muy educados, siempre me han hecho sentir bien. Pero claro, obviamente cuando hablamos de los compañeros ya es un tema más complejo y es más desafiante, ¿no? Ok, Karime, excelente. Entonces, eh, considera que su presencia en la universidad, la experiencia de haber estudiado una carrera, ha ayudado a esa comunidad universitaria a percibir muy bien en qué consiste una discapacidad. Sí, le comento que yo, por ejemplo, amo los espacios de aprendizaje. Me encantan los talleres y las conferencias y los eventos. Entonces, en la universidad permanentemente nos hacen ir a conferencias, a eventos, y siempre, de hecho, yo ya me he hecho muy conocida por el tema de que siempre que hay el espacio de preguntas en las conferencias, yo levanto la mano y pregunto porque yo soy muy consciente de que el hecho de haberme ganado una beca en esta universidad me ha dado la posibilidad de tener una educación mejor en comparación a mis pares que tienen discapacidad y que, bueno, pues en muchos casos no acceden a la universidad o si no están en una universidad pública, ¿no? Entonces yo siempre aprovecho estos espacios para hacer preguntas porque es muy interesante rodearse de personas intelectuales, rodearse de personas que te pueden dar la oportunidad de aprender, ¿no? Yo siempre leo muchos libros y siempre dicen que uno siempre debe buscar estar rodeado de personas mejores que uno para hacer un día igual o mejor que ellos. Entonces, en la búsqueda de ese propósito es que yo siempre que hay un espacio académico, siempre pregunto y eso me ha hecho que muchas personas en la universidad, gracias a Dios, me conozcan y tengan una buena imagen de mí
una buena reputación, gracias a Dios tengo en la universidad. Y eso yo creo que sí. Si me preguntas qué ha cambiado la perspectiva que tienen de la discapacidad en la UPSA, yo creo que sí, porque muchas personas dicen que les gusta mi contenido y también, gracias a Dios, mis docentes siempre hablan de mi rendimiento académico, ¿no? Y eso es algo que me hace muy feliz. Gracias. Vamos a entrar a un campo ya un poco más, más político, no tanto académico, si le parece bien. Nos Claro que interesa sí. mucho conocer eh, cómo, cómo percibe usted la democracia como sistema de gobierno, como eh, como eso, como un sistema de gobierno en nuestro país, es algo abstracto, es algo que usted puede perfectamente percibir. ¿Y cómo ve la experiencia, la democracia desde su experiencia como mujer joven y profesional? Ya. Bueno, la democracia, en mi opinión, yo creo que está muy debilitada, ¿no? En el sentido de que siento que si bien hay espacios, ya desde un punto más, desde el activismo, hay espacios en los cuales invitan a los jóvenes, a los activistas, a que participen de mesas de trabajo y demás, pero no vemos que en la práctica se vean reflejadas en acciones que realmente tengan impacto, ¿no? O sea, vemos que mayormente se toman en cuenta las opiniones de los activistas y más que todo de la sociedad civil, ¿no? Pero no se ven reflejadas en políticas públicas y creo particularmente que la democracia está en riesgo en Bolivia. Siento que hay mucha persecución política para aquellas personas que piensan diferente y siento que es ahora más que nunca que la sociedad civil se tiene que poner firme para garantizar el Estado de Derecho en Bolivia, ¿no? Nuestro sistema judicial es muy deficiente y siento particularmente que nosotros tenemos que, como sociedad civil, ejercer el control social para que en efecto no perdamos la capacidad de defender nuestros derechos, en este caso la libertad de expresión, porque es bastante complejo, ¿no? El tema de que muchas veces hay gente que por el hecho de dar su opinión, de diferir, está ahorita siendo víctima de persecución política y más que todo de encarcelamientos, ¿no? Perfecto. Karime, ¿qué te genera el panorama político actual y el que se aproxima? ¿Qué has podido identificar de lo que se ve hoy en día en los medios de comunicación sobre lo que se aproxima en las elecciones? Bueno, la verdad que el panorama político actual es bastante preocupante, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que lo que se quiere, evidentemente, inicialmente lo que se quiso era crear un bloque de unidad, pero vemos que poco a poco esto se va fragmentando y vemos que realmente, lamentablemente, este bloque que nace de una unión para eliminar más que todo al país, ¿no? Del masismo que ha hecho tanto daño al país, porque es evidente que estamos en una crisis económica muy grave, no tenemos dólares y eso hace que haya mucha inestabilidad, mucha incertidumbre en el país, ¿no? Pero vemos que lamentablemente los políticos que tenemos no tienen ese amor por nuestra patria. ¿Por qué? Porque se enfocan más en sus intereses personales que en realmente pensar en un proyecto país, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, la gente no sabe por quién votar, ¿no? Y es triste, porque al final de cuentas, debido a que siempre hay esta separación interna, estas discusiones, estas pugnas de poder, es que la gente llega muchas veces a votar por el menos peor, y no debería ser así, no debería ser así. Incluso está tan mal vista la política que muchos jóvenes no quieren participar de espacios de activismo porque piensan que tiene que ver con política. Y saben que la política no es mala, la política es buena. Lo que pasa es que lamentablemente hacemos nosotros como ciudadanos que la gente mala se quede en la política. Más bien debemos incentivar a que los jóvenes buenos, los que tienen valores y principios, los que realmente aman a su patria, se enfoquen. Esas mentes brillantes deberían estar en la política, porque tienen mucho que aportar. Hay mucho por hacer por nuestro país. Nuestro país es una joya, realmente. Tiene muchísimo potencial, hay muchas áreas inexploradas en nuestro país. Y es porque, lamentablemente, las personas académicas, las personas que tienen mucho para dar,
en cuanto a su profesionalismo y a su conocimiento, deciden no involucrarse en política porque hay una mala percepción de la política. Perfecto, Karime. Y una pregunta ligada a eso. Usted sabe que, de acuerdo a las estadísticas oficiales del país, más del 42% de los votantes tienen entre 18 y 40 años y menos de 40 años de edad. Es decir, la masa más importante en el peso del voto es la juventud. Sin embargo, si usted revisa la lista de los precandidatos en este momento, ninguna persona está por debajo de los 40 años de edad. Creo que Andrónico Rodríguez es el candidato más joven. ¿Qué cree usted que hace que la juventud de ahora, su generación, quiera apartarse de la política y no quiera asumir su responsabilidad con los cambios o las continuidades que hay que dar en la política de acuerdo a la percepción de cada uno de ellos? ¿Y por qué no lo quiere hacerlo? ¿Por qué no quiere asumir su rol como las generaciones anteriores sí lo asumieron? Bueno, aquí hay que analizar dos puntos, ¿no? El primer punto es que, a ver, la mayoría de los jóvenes no se involucra en la política, no cumple este rol porque principalmente, bueno, no se alían a los políticos actuales porque no comparten las mismas ideologías, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, muchos dicen, no, deberían uno combinar ya sea la experiencia, hablan de la experiencia cuando hacen alusión a estos políticos que ya han estado años en la política, y dicen la juventud, las nuevas ideas, ¿no? Pero ¿por qué muchas veces no se termina como tal involucrando un joven seriamente en esto, la gran mayoría? Porque muchas veces no se toman las ideas del joven, se imponen más bien las ideas del político. Entonces es como que el joven viene a ser utilizado, su imagen, ¿no? Porque, por ejemplo, esos datos que usted menciona es muy relevante. La mayor población que vota en Bolivia es joven y por eso a ellos les interesa acercarse a los jóvenes, pero muchas veces no le dan el lugar que merece la juventud, un lugar de decisión, un lugar clave y estratégico, ¿no? Muchas veces están en puestos, pero de suplente o en cargos que están muy alejados de los cargos que toman las decisiones reales en el país. Y ahí yo creo que debería aplicarse un filtro que es muy interesante, que debería aplicarse. Dios mediante, esperemos que así lo tomen en cuenta para quien sea presidente, la meritocracia. Hay jóvenes que son extremadamente académicos y brillantes en nuestro país que merecen una oportunidad. Sería interesante de que estos perfiles sean tomados en cuenta por la cuestión académica y no tanto por la militancia política o por la experiencia sindical. Eso es un error fatal que lamentablemente está siendo muy recurrente en nuestro país durante estos 20 años que se ha quedado el MAS. ¿Por qué? Porque toman en cuenta la experiencia sindical y no la capacidad que tiene la persona de representarnos dignamente. ¿Cuántos de nuestros representantes han pasado papelones en el exterior por falta de preparación y habiendo tantos jóvenes brillantes? Pero, como le digo, es más que todo porque no están en los espacios de la toma de decisiones, es porque están seguramente de suplente o muchas veces tienen ideas, pero lamentablemente a la hora no se los toma en cuenta y simplemente se los utiliza para figurar. Ahora, ese es un punto. El otro punto, que es el punto que creo yo particularmente por el que yo no me he involucrado hasta la fecha en un proyecto político, lamentablemente en nuestro país no hay seguridad jurídica. Quien opina diferente está destinado a tener persecución política. Entonces, como no hay seguridad jurídica, no hay garantías. Y obviamente uno que quiere involucrarse en estos espacios tiene que estar seguro de que va a estar bien. Y porque ustedes, todos tenemos familia, todos tenemos proyectos personales que también queremos hacer, porque si bien es cierto que tenemos que servir a la patria, pero tiene que garantizarse esto mediante los mecanismos pues, adecuados. Y la seguridad jurídica es fundamental para que se den estos espacios en los cuales los jóvenes tengan la garantía de que si ellos participan, el día de mañana no van a estar presos. Tenemos más de 300 presos políticos y es más que evidente que en Bolivia no hay seguridad jurídica. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales los jóvenes, en particularmente yo, no estoy ahorita involucrada en un proyecto político. Y disculpe que siga insistiendo en ese tema. Como usted muy bien sabe, en política los espacios no se ceden, se toman.
nadie, salvo que haga un discurso populista sin contenido, invita a que otro tome la cuota de poder que uno detenta. Así que cuando algunos políticos dicen, yo quiero que los jóvenes participen y tomen sus decisiones, hay que leer normalmente en sentido contrario, que no está dispuesto a cederle su espacio. Insisto en la pregunta, ¿por qué cree usted que su generación, los jóvenes que actualmente están entre los 18 y 30 años, por ponerle un tope etario, no tienen interés de reclamar su espacio en la política? Porque la única forma de participar es reclamando, no esperando, porque ya ha visto lo que pasa cuando se espera, no le dan cabida, ¿no? Y como usted dice, si lo hacen individualmente, se exponen a la persecución judicial con motivos políticos o a una serie de otras medidas de hechos que a veces involucran violencia. ¿Por qué cree usted que la generación actual, esta generación que ha crecido en torno a las redes sociales, no se involucra en la toma de decisiones del proceso político? Aparte de los motivos que expresé en mi anterior intervención, creo que un elemento fundamental que contribuye a que los jóvenes no quieran participar como tal de estos espacios que tienen que ver con política es por la falta de información que tienen ellos en relación a la importancia de la política. Para nadie es un secreto que la política está mal vista. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo decidí ser activista, mi madre siempre me decía, pero a esos espacios siempre van los políticos y yo no quiero que los políticos te utilicen. Para nadie es un secreto que los políticos muchas veces, los malos políticos, han utilizado a la juventud, han utilizado a las personas con discapacidad, han utilizado a las minorías. Entonces, esto ahuyenta a los jóvenes. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser utilizado. Y como está mal vista la política, dicen, no, pero ¿para qué te vas a involucrar en política? El que se involucra en política está mal visto. Lo que primero hay que hacer es cambiar la percepción que tiene la sociedad de la política. Como yo lo mencioné inicialmente, la política no es mala. El problema es que la política, los malos políticos la han hecho ver de manera negativa. Como usted mismo mencionó, la política es muy importante para que los jóvenes tengan un espacio, un espacio de decisión real en la sociedad. Pero si nosotros como activistas nos rendimos en ese proceso, lo que hay que hacer es utilizar precisamente las redes sociales y difundir las cosas buenas de la política. Aquí la pregunta que debemos hacernos y para todos los activistas que buscan promover estos espacios y hacer que más jóvenes participen es razones de por qué la sociedad debe involucrarse en política y contrarrestar esa mala imagen que se tiene de la política, ¿no? Porque mucha gente, y me incluyo, yo recuerdo que yo decía, pero sí es interesante estar en estos espacios de trabajo y debatir, ¿no? Yo, por ejemplo, desde mi perspectiva de la discapacidad, siempre me pregunté, ¿por qué no se toman en cuenta los derechos de las personas con discapacidad? ¿Por qué simplemente se los reconoce, pero no se materializan en políticas públicas? Y es porque precisamente se tiene esta percepción de que las personas con discapacidad, de que los jóvenes con discapacidad que deciden estar en espacios de opinión referentes a la política van a ser utilizados. Y es que, en efecto, en muchos casos ha sucedido así, pero también existen espacios de organizaciones juveniles como las que yo pertenezco que garantizan de que se hagan espacios de diálogo político sanos, respetando, obviamente, el derecho que tienen las personas a poder ejercer su opinión libremente y claro que obviamente habría que difundirlo más, pero yo creo, una vez más lo sostengo, que es por un tema de desinformación. Tenemos que cambiar la percepción que se tiene de la política, ya no desde un aspecto negativo, sino desde un aspecto positivo. Hace un momento mencionabas algo sobre que tenías la percepción de que en algún momento, sobre todo en época preelectoral, el tema de las capacidades diferentes era usado tal vez como un símbolo político, como una promesa de campaña vacía. ¿Tenés alguna experiencia en particular que hubieras identificado como que esa persona o ese precandidato sí estaba utilizando esa bandera para generar algún tipo de afinidad, pero que luego se quedó en una promesa vacía? Te comento,
Cuando yo tenía 17 años, en el año 2019, actualmente tengo 23, recuerdo de que justamente estaba yo en el gobierno estudiantil de mi colegio y nos llamaron del Servicio Departamental de Educación, el SEDUCA, para las convocatorias para elegir a la FES, a la directiva de la Federación de Estudiantes de Secundaria, ¿ya? Y decían que todos los gobiernos estudiantiles debían participar. Bueno, entonces ese día hicimos bloques, ¿no? Y nos sometimos a una votación. Yo eh, hasta ese momento no sabía que la FES tenía tintes políticos. Yo pensaba que la FES era una institución apolítica, como la mayoría de las organizaciones a las cuales yo había pertenecido. Bueno, se hacen las elecciones, afortunadamente mi frente ganó, y cuando yo entré a la FES, descubrí que la FES estaba muy vinculada con el gobierno de turno, en este caso el masismo. Entonces, siempre que habían actividades, siempre que habían eventos, yo notaba que era recurrente que habían autoridades del MAS, del Movimiento del Socialismo, y yo no entendía por qué. Si decía, si se supone que esto es una institución apolítica, ¿qué quiere decir apolítica? Que tiene que trabajar con todas las instituciones, sean públicas, sean privadas, fundaciones, en pro de los estudiantes de secundaria. Y no, veía de que en realidad a mí me habían utilizado porque yo en ese momento no tenía la experiencia que tengo ahora con 23, ¿no? Y se habían aprovechado de mis buenas intenciones. ¿Por qué yo decidí postularme a la FES? Porque durante mucho tiempo en el colegio yo sufrí muchísimo bullying por los motivos que les expresé en un inicio, ¿no? La falta de información, la falta de educación. Lamentablemente no le enseñan a los chicos, a los niños y a los jóvenes a no discriminar a una persona con discapacidad. Entonces yo dije, bueno, si yo me meto a estos espacios de decisión, voy a tener la posibilidad de proponer y de hacer proyectos para eliminar el bullying en los colegios, ¿no? Porque si bien yo tomé esta perspectiva de luchar, de defender, de alzar la voz, de hacer activismo, de hacer incidencia, hay muchos que deciden dejar el colegio por la discriminación y por el bullying. La verdad que es algo muy, muy fuerte este tema, ¿no? Y bueno, ya una vez estando adentro, descubrí de que tenía un tinte político. Y yo me daba cuenta de que a los políticos les convenía sacarse foto conmigo. ¿Por qué? Porque decían, ay, ellos son inclusivos, ¿no? Se preocupan por las personas con discapacidad. Y una de las promesas era precisamente tener un espacio de decisión en la Asamblea Plurinacional, ser diputada. ¿Cuál era el objetivo que me decían ellos, no? Si vos sos diputada, vas a poder participar de los proyectos de ley de la Asamblea Legislativa y vas a poder incluir a las personas con discapacidad. Y yo decía, pero yo no tengo la experiencia, ¿no? Porque también, o sea, una cosa es que yo tenga ideas, ¿no? Pero yo estaba recién peladita, o sea, a punto de entrar a la universidad. Entonces, pero había esa idea, esa manipulación. Afortunadamente logré darme cuenta a tiempo de que eran puras promesas falsas y me logré retirar. Me retiré a tiempo, gracias a Dios hice caso a mi madre y a los consejos de mis profesores, porque ellos me dijeron, y yo también lo noté, que a ellos les convenía mucho sacarse fotos conmigo en espacios públicos, les convenía bastante para utilizarme. Pero gracias a Dios, como en realidad la FES en teoría no es política, eso siempre te dice, pero a los jóvenes que quieren hacer incidencia política y quieren aprender sobre política, la FES es el escenario indicado. Yo en ese momento no estaba buscando meterme a la política, me metí sin querer queriendo, pero esa fue una experiencia que me sirvió mucho para entender cómo funciona la política desde jovencita. Siempre se escucha ese discurso de se deben crear políticas públicas que sean inclusivas, pero lo dicen como si fuera algo muy a largo plazo, como si eso llevara 3, 4, 5 años y una inversión de millones de dólares. Pero existen pequeñas cosas que se pueden implementar en los tres diferentes niveles de gobierno municipal, departamental y nacional que ayudarían a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Karime, si hoy vos fueras autoridad, ¿qué tres cosas implementarías que estarías segura de que ayudarían a que la calidad de vida de las personas con discapacidad se vea más llevadera, más sencilla? Bueno,
Yo estoy ahorita trabajando en una tesis que titula El derecho a la educación inclusiva y la incorporación de la inteligencia artificial. Y si yo fuera autoridad en este momento en el área de la educación, obviamente, lo primero que yo haría es incorporar la inteligencia, herramientas de inteligencia artificial a la educación inclusiva de personas con discapacidad. La inteligencia artificial permite a las personas con discapacidad que tengan dos cosas fundamentales. Uno, una enseñanza personalizada. Dos, autonomía e independencia. El sueño de las personas con discapacidad es ser totalmente independiente y autónomo y poder trabajar y poder estudiar libremente. Y la inteligencia artificial te da esas herramientas. Yo estoy haciendo un trabajo de investigación que planeo defender, que es mi proyecto para defender en la universidad, en el cual voy a analizar cuáles son los beneficios de incorporar la inteligencia artificial a la ley 223, la ley general para personas con discapacidad. Eso sería inicialmente. Actualmente hay muchas herramientas de inteligencia artificial que son gratuitas, pero que vos, por ejemplo, vas y le preguntas al docente si la sabe, no la sabe. Entonces hay que partir por el conocimiento y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y enseñarle, uno, a los docentes, dos, a los estudiantes. Eso es algo que no se necesita recursos y que se puede hacer fácilmente, porque todas estas herramientas son gratuitas. Ahora, otra cosa que también, si yo tuviera la posibilidad de incorporar, lo haría, es difundir la creación. Hay un fondo para las personas con discapacidad que maneja la ley 223. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad maneja este fondo, yo tengo entendido. La inversión en libros es algo que se puede hacer y también la fabricación de audiolibros. Es muy importante que haya más audiolibros relacionados a la educación de personas con discapacidad. Es muy importante porque algo que parte es que uno, cuando uno quiere buscar, y lo sé por experiencia propia, yo estaba tratando de buscar libros específicamente sobre educación inclusiva y es muy limitado el formato. Generalmente hay libros en físico, pero no hay en audiolibro. ¿Y por qué insisto con el tema de libros en braille? O en este caso, eh, puede ser también libros que estén con lenguaje de señas traducido también, ¿no? ¿Por qué? Porque el braille es fundamental para que las personas con discapacidad mejoren su ortografía y su capacidad de lectura. Actualmente hay mucha gente que dice que no se deberían publicar, pero está dentro de la ley. Si vos vas a la ley 223, dice que deben crearse libros en el formato especializado, en el lenguaje adecuado para las personas con discapacidad. Y esto es algo para lo cual hay financiamiento. Lo que no hay es la ejecución de esto. ¿Cómo puede ser posible de que la única imprenta de braille en Bolivia esté en La Paz y no tengamos aquí una en Santa Cruz? O sea, está todo tan centralizado que realmente es algo bastante triste para las personas con discapacidad. Yo, y aquí lo voy a decir públicamente, yo desde que entré al colegio hasta que lo terminé, ni una sola vez me dieron un libro en braille. Pero según el gobierno, tiene todo, tiene todo. Vos revisás la ley 223, que es la ley general para personas con discapacidad, y es una maravilla, porque te dice que va a haber todo en el lenguaje adecuado. Eso sería el segundo punto. El tercer punto, yo mejoraría la accesibilidad. ¿Cuántos espacios públicos y privados son inaccesibles para personas con discapacidad? Son inaccesibles por la infraestructura, son inaccesibles por el trato. Hay mucha gente que piensa que las personas con discapacidad son una carga y muchas veces cuando venden productos no los hacen accesibles para todas las personas. Por ejemplo, yo me he tocado que he querido leer algunos libros, pero no puedo leerlos porque no hay en audiolibro y tampoco hay en braille, o sea, ¿y qué hago? Me quedo así. Entonces, creo que es fundamental que todos los productos en el ámbito educativo y en cualquier ámbito tienen que ser accesibles. ¿Accesibles qué quiere decir? Que deben tomar en cuenta las necesidades de todas las personas. También es muy importante difundir más cursos que enseñen lenguaje de señas. Eso es algo que se puede hacer. Hay muchos lugares que enseñan lenguaje de señas, pero que la gente no sabe. Y también
hay que hacer estos espacios gratuitos, es algo que sí se puede hacer. Por ejemplo, si creamos un movimiento de activistas voluntarios por las personas con discapacidad, vamos a lograr cosas increíbles. Y esto es algo que se puede hacer con fundaciones, con instituciones, con ONG. Es algo factible, no necesitamos las grandes inversiones para hacerlo. Y lo mismo con la inteligencia artificial. Hay herramientas gratuitas y accesibles. Lo que hace falta es la difusión correcta y el compromiso de los profesionales adecuados para ello. Dime, ¿qué barreras que no son percibidas o detectadas por la sociedad civil has podido identificar y qué podríamos hacer nosotros para cambiarlas y de esta forma apoyar a que exista una educación igualitaria? Hablando desde el tema de, por ejemplo, los jóvenes que nos están viendo y están en etapa de educación secundaria, ¿qué podrían hacer para apoyar a sus compañeros que tienen una discapacidad? Lo primero es hablarles. Un tema que enfrentan mucho las personas con discapacidad durante muchas etapas de su vida es que la gran mayoría de personas siente temor a acercarse a ellos porque piensan que son malos, que son agresivos o simplemente no saben cómo hablar. Toda persona con discapacidad, yo todo el tiempo dije persona con discapacidad, nunca dije discapacitado. ¿Por qué? Porque a una persona con discapacidad nunca le gusta que se refieran a ella por su discapacidad. Y por ejemplo, si alguna vez alguno de ustedes tiene algún compañero con discapacidad, nunca le digan por su discapacidad. Acérquense a él, háblenle, no lo ignoren, porque es muy importante para esa persona sentirse parte del curso, no sentirse excluida. Y eso es algo que pueden hacer todas las personas. Lo segundo, nunca se burlen de su condición. Cada persona es diferente. Por ejemplo, muchas personas me preguntan a mí, ¿cómo hago para no sentirme ofendida o incómoda cuando me preguntan cómo perdí la vista? Y la verdad es que esta pregunta para mí es tan normalizada porque en el colegio yo la escuchaba todos los días, ¿no? Pero cada persona es diferente. Hay personas, por ejemplo, que eso les va a incomodar, otras que no. Entonces siempre es importante preguntar. Ustedes pregúntenle, ¿te puedo ayudar? Hay personas que le van a decir sí, hay personas que les van a decir no. Nunca se acerquen de la nada sin decirles nada porque lo van a asustar. Eso para una persona que no ve. Y para una persona que no puede hablar, pues le tocan el hombro y se ponen enfrente de él. Él obviamente va a saber que ustedes quieren algo porque lo están mirando de frente. Entonces, siempre es importante la comunicación y nunca generalizar, porque cada caso es diferente. También otro aspecto muy importante para aquellas personas que tienen compañeros con discapacidad es la empatía. Y una pregunta que yo siempre les hago a todas las personas a las cuales yo les doy conferencias, en los espacios en los que me ha tocado, yo le hago esta pregunta y también se las hago a todos los que están escuchando. Si vos tuvieras una discapacidad, ¿cómo te gustaría que te trataran? ¿Te gustaría que cuando salgas a la calle te miraran raro, te hagan escuchar cosas fuera de lugar? ¿O te gustaría que alguien se acercara, te tocara el hombro y te dijera, oye, ¿te puedo ayudar en algo? No hay nada más cool que eso, ¿verdad? No hay nada más cool que eso porque uno se siente feliz, porque nadie sabe por qué cosas ha atravesado esa persona para tener el valor de salir a la calle. Uno de los mayores temores que tiene una persona que adquiere una discapacidad es salir a la calle, porque dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me van a mirar? Y es precisamente porque nuestra sociedad no está preparada. Entonces, uno, acérquense, sean empáticos, no generalicen nunca, traten siempre a las personas como les gustaría que las trataran y siempre pregúntense, ¿cómo me gustaría que me trataran si yo tuviera una discapacidad? Y eso les va a ayudar a tener empatía y les va a ayudar a ser mejores personas con esa persona. Karime, ¿qué le dirías hoy a aquellos directores, rectores, profesores que tienen la percepción de que adaptar los espacios de educación es algo muy complicado o costoso? Dentro de mi investigación, te comento que leí un artículo muy interesante que mencionaba de que, y esto es un artículo de la Defensoría del Pueblo de Bolivia de 2022, es algo reciente. En este artículo mencionaba de que el 90% de las universidades de Bolivia, un gran porcentaje, un porcentaje elevado, son universidades y colegios integradores, pero no inclusivos. ¿Por qué integradores? Porque aceptan a las personas con discapacidad, porque aceptan que se inscriban, aceptan que estén en los cursos, que puedan
ser alumnos, pero no son inclusivos porque no tienen políticas internas que promuevan la inclusión. ¿Y a qué me refiero con políticas internas? Cuando uno tiene una discapacidad, va a necesitar sí o sí una enseñanza personalizada, porque cada discapacidad es única y diferente, y cada estudiante con discapacidad es completamente distinto al anterior. Entonces es necesario que haya un trato personalizado. Y muchas de las universidades y colegios no toman en cuenta esto. Simplemente hacen que el estudiante esté ahí, ah, pero somos inclusivos porque lo estamos tomando en cuenta, está en el curso o está en la universidad. Y no es así. No es así. El trabajo no termina ahí. El trabajo tiene que ser compartido. Tenemos que cambiar esa percepción que tenemos de la discapacidad. Tenemos que informarnos. Por ejemplo, para hacer este trabajo de investigación, yo me fui a la normal. La normal tiene una carrera que se llama la licenciatura en educación especial. En esta licenciatura, en teoría, los profesores salen capacitados para enseñar a estudiantes con discapacidad, pero es lamentable saber de que no se destina presupuesto para invertir en tecnologías de apoyo para enseñarle a los docentes que van a trabajar con niños con discapacidad cómo impartirles este conocimiento. No tienen presupuesto, no tienen internet y eso es algo bastante lamentable porque no tienen las herramientas. Entonces, es importante saber que existen herramientas que ahorita ya son gratuitas. Lo que falta es voluntad, voluntad. Todo con voluntad se puede. Si usted investiga, puede. Como me decía mi profesor de matemática, Ronald Ruiz, me decía, la información está, usted tiene que ir a buscarla. Busque. De la misma manera, los docentes, rectores, que son parte de distintas universidades, la información está ahí, las herramientas están ahí. Hay muchas herramientas gratuitas. Lo que tiene que hacer es tener la voluntad de crear proyectos y hacer que esos proyectos realmente logren tener el impacto que deben tener, ¿no? Logren que las personas con discapacidad se sientan más incluidas y sean tomadas cada vez más en cuenta. Socializar la discapacidad, hacer talleres sobre discapacidad. No necesita venir una persona experta. Basta con que usted investigue en internet a ver cómo se trata una persona con discapacidad. Hacemos una actividad. Acérquense a los centros de educación especial. ¿Quién es mejor que los centros de educación especial para enseñarle a la juventud cómo tratar a una persona con discapacidad? A usted, señorita joven, interésese por aprender lenguaje de señas o aprender braille, ¿no? Tratar de siempre preguntarse, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Busquemos la solución, no el problema. Porque, a ver, en este mundo hay más personas negativas que personas positivas. Hay que promover la actitud mental positiva en la educación boliviana. Siempre decimos que, ay, es deficiente, ay, que le falta esto, que le falta esto. Pero actualmente hay herramientas que son gratuitas. Lo que hace falta es el interés por la academia, por investigar, por indagar. Eso es lo que hace falta. Voluntad y el interés por buscar la información y ejecutarla en proyectos. Finalizo con esta pregunta. ¿Qué sueño tenés a nivel colectivo y no solamente personal? ¿Qué país te gustaría construir el día de mañana? La verdad que dentro de mis sueños está ser la primera empresaria con discapacidad de Bolivia. Uno de los problemas que tienen las personas con discapacidad, aparte del tema de la educación, es la inserción laboral. El 90% de las personas con discapacidad no tiene un empleo en este momento y está en condiciones precarias, está mendigando. Entonces, yo una vez estaba conversando con varios amigos sobre este tema y un amigo me dijo algo que me llegó mucho, ¿no? Este amigo es mi socio actualmente, Nicolás Rivero Chávez, me dijo, vos convertiste en el sector privado que invierta en los proyectos y en los sueños de las personas con discapacidad. Entonces yo quiero ser empresaria para emplear a muchas personas con discapacidad, para ayudarlas, para crear espacios de formación en los que ellos puedan desarrollar habilidades blandas, habilidades útiles. El mundo ha cambiado. Actualmente los trabajos tradicionales van a quedar con el tiempo obsoletos. Ahorita el e-commerce, el dropshipping y otras fuentes de trabajo que se hacen mediante el Internet y el trabajo remoto es lo que está actualmente. Y si te das cuenta, vos y yo estamos hablando ahorita por un Zoom y yo lo hice desde mi teléfono habla. Entonces, eso me dio autonomía. Entonces, si yo puedo, otras personas con discapacidad pueden. Entonces, yo quiero dar empleos, pero no cualquier empleo.
empleos de manera creativa. No hay personas más creativas que las personas con discapacidad porque ellos buscan cómo resolver las necesidades que tienen dentro de sus posibilidades. Son bastante resilientes y muy creativos. Entonces, si la clave es la creatividad, la innovación, yo quiero aprovechar esa capacidad creativa y de resolución de conflictos que tienen las personas con discapacidad y darles una fuente de vida digna, una fuente de trabajo que les permita cumplir sus sueños y cumplir el mío, que es ayudar a otras personas con discapacidad, pero desde Bolivia, desde mi país. Y ya una vez que lo logre me gustaría replicarlo en otros países, pero quiero iniciar por mi país, porque en mi país sé que necesita mucho de muchos activistas que defiendan los derechos de las personas con discapacidad, pero con dignidad, desde la academia y desde el conocimiento. Muchísimas gracias por haber formado parte de este episodio de Tertulia Urgente. Estamos muy agradecidos con tu participación y con todo lo que hoy nos has enseñado y todas tus intervenciones. Muchas No, gracias, muchísimas gracias a Karime. todos por el espacio.